¿Por qué estornudamos? ¿Por qué me lloran los ojos? Tengo gripa, tengo alergia, tengo reseca la nariz. ¿Qué puedo tomar? Todas estas preguntas surgen cuando el clima es caliente y seco. Se respira mucho polvo en el ambiente, lo que nos provoca resequedad en los ojos y la nariz. Bienvenidos a una edición más del Chat Médico Prevem. Nuestro tema del día de hoy, actualidades en rinitis alérgica. Hoy conoceremos de la mano de un especialista por qué se producen estos síntomas y qué podemos hacer para aliviarlos. Nuestro invitado del día de hoy es médico cirujano de la Universidad de Guadalajara, otorrinolaringólogo del Hospital Valentín Gómez Farías del Iste en Zapopan, Jalisco. Tiene 24 años ejerciendo la medicina en la práctica privada. Ha sido presidente del Colegio de Otorrinolaringología del Estado de Jalisco. Premiado en 6 ocasiones como primer lugar con trabajos en congresos médicos. Ha publicado 3 artículos para diversas revistas médicas. Él es el Dr. José Manuel Arias Mora. Al final de la plática habrá un espacio de preguntas moderado por el Dr. Roberto Carlos Ramírez, subdirector de siniestros de Prevem Seguros, a quien agradecemos su presencia. Dr. José Manuel Arias Mora, muchas gracias por estar con nosotros y demos inicio a la plática. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos a una edición más del Chat Médico Prevem. Doctor Roberto Carlos Ramírez, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches en esta nueva edición. Agradezco también al doctor José Manuel Arias que lo tenemos aquí ya eh, presente. Y bueno, en un tema que hoy por hoy, como comentabas hace unos días, ¿no? Es un tema muy relevante, es un tema que hoy con cambios de clima, con estos polvos que tenemos aumentados, y bueno, con el aire, las exhalaciones del popo, etcétera. Yo creo que hoy hay un buen tema. Esperamos aquí al doctor Arias Que prenda su que esté con cámara. nosotros y que prenda la cámara nada más para saludarlo y bueno, pues iniciar el día de hoy, ¿no? José Manuel, ¿cómo estás? Adelante con tu cámara, por favor. Oh, sí, permíteme. Abajo del lado izquierdo. Ahí está. Aquí Ah, estamos. sí, perfecto. Listos. ¿Cómo ¿Me estás, escuchan José bien ahí? Manuel? Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Preven por la confianza para tratar este tema como decían tan relevante en este tiempo. Gracias. Ahora con los Tomás. incendios forestales, el humo, todo esto es un tema súper actual y estamos seguros que con tu experiencia y tus conocimientos vamos a poder compartir muchos tips interesantes para las personas que nos acompañan. Claro, un placer. No es de moda, pues ya es Claro. de costumbre más que nada el estar con esto. Con todo gusto. Muy bien, pues demos inicio a la plática. Roberto, no sé si tú tengas algún comentario antes de empezar. Sí, desde luego, bueno, sobre todo agradecerle al doctor José Manuel Arias su tiempo, el estar aquí con nosotros. Y bueno, yo creo que sí es un tema muy, muy bueno, ¿no? Esperamos que a toda la gente que nos escucha, a todos los agentes, asegurados, compañeros de trabajo que estén conectados, pues bueno, sea de su interés y sobre todo mitiguen dudas que puedan tener, ¿no? Entonces, doctor, sin más, adelante, lo dejamos. Bien, adelante, gracias. Muy bien. Entonces, como decíamos, esto es un tema, una situación muy actual y vamos a estar repasando el cómo, el por qué, la rinitis alérgica. Es un tema que puede
ser un poquito pesado, vamos a tratar de que sea lo mejor para todos, que se haga lo más ligero. Y con gusto al final, como mencionaba, vamos a dar un espacio para preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias a toda la audiencia por estar con nosotros esta noche. Vamos a iniciar con la siguiente lámina. ¿Qué es la rinitis alérgica? ¿Por qué le llamamos así? Esta es una respuesta de tipo inflamatorio, que por la palabra rinitis nos dice que es una inflamación de la nariz y obviamente a partir de una alergia. Básicamente está siendo una respuesta, como vemos ahí, exagerada o aumentada en el aparato respiratorio. Es decir, no está limitada nada más a la nariz, también se da en otras áreas que se comunican. Como bien sabemos, la nariz es nuestro inicio en la respiración, pero también se conecta con los senos paranasales, con la garganta, con la laringe y con los oídos. Y más aún puede estar implicado otras áreas como los ojos. Entonces, por definición, la palabra rinitis diríamos que es una inflamación, en este caso por alergia, que ya explicaremos cómo es, no solamente en la nariz, sino en todas las vías respiratorias superiores y a veces implicando también a las inferiores. Adelante, Jorge. Esto nos puede producir moco. ¿Por qué nos produce moco? Bueno, aunque está compleja la lámina ahí, sabemos que puede sensibilizarse en nuestro cuerpo de varias sustancias que entren, en este caso a través de la nariz o de la garganta al inicio, y entonces se viene un estímulo. Vamos a poner solamente un ejemplo, los ácaros del polvo, que son los animalillos que están en el polvo, y entonces entran a nuestro cuerpo y los sensibilizan. Existen células que están allí, que son las receptoras, y agarran el alergeno. Lo pueden ver a la izquierda con los puntitos amarillos. Ese alergeno sensibiliza a nuestras células y lo captan o lo presentan ese alergeno y empieza a crearse una sensibilización donde se forman anticuerpos o sustancias que van a hacerse sensibles. Después de la línea punteada en la parte media, verán cómo después que ya hemos sido sensibilizados, entran algunas partículas nuevamente, por ejemplo, esto que pusimos como ácaros del polvo, y entonces viene una célula que produce gránulos de histamina u otras sustancias inflamatorias y nos da una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Bueno, es el estallamiento de sustancias como la histamina o las prostaglandinas, que ahorita no tendrá mucho caso que veamos en sí cada partícula, pero nos da una sensibilidad la próxima vez que nos exponemos a esto. Y a la derecha en su pantalla van a encontrar la respuesta tardía, es decir, viene una inflamación que puede ser durante días. Así tenemos respuesta cuando estoy expuesto a este polvo de manera casi inmediata, entramos a un sitio con el polvo, nos produce inflamación, estornudos, moco, pero después nos queda al parecer una gripa como si nos durara mucho, unas semanas. Entonces, lo que quiero que guarden aquí como concepto es que la rinitis es un trastorno o una enfermedad inflamatoria, básicamente. Cambiamos. Aquí la prevalencia en México, es decir, cuánta rinitis alérgica hay en nuestro país. Y vemos entonces, les pongo allí, de 10 al 42% de la población en edad escolar. Es decir, en la mayoría de los casos aparece en los niños, aparece en la infancia. Después, en los adolescentes baja un poco. La entrada de las hormonas hace que baje esa respuesta que acabamos de ver
y ya no haya tanta inflamación. Así, entre los 13 o 14 años se promedia un 21%, pero hay una variación en los lugares. Así, en uno de los estudios recientes que acabo de revisar, en Puebla dice que la población tiene un 15% de todos sus habitantes. Y sin embargo, en la parte norte del país está más elevada todavía, llegando hasta un 24%. Si consideramos en todo el país en general, el 12% de nuestra población tiene rinitis alérgica. Claro, esto es en diferentes grados, no siempre es igual. Vamos a ver más adelante cómo hay rinitis leve, moderadas o bastante severas. Sin embargo, como pueden ver, la cifra alcanza de 14 a 15 millones de personas en este país, un número escandalosamente alto. ¿Cuáles son los síntomas que más caracterizan a este padecimiento? Bueno, los llamados estornudos en salva. ¿Por qué se llaman así? Porque puedes estar estornudando 4, 8, 15 veces seguidas. Hay quienes lo hacen más. Lo normal es que estornudemos 1, 2, 3 veces y ya. Típicamente se levanta el paciente en la mañana, la persona empieza a movilizarse y empieza a tener estos estornudos. La otra es la descarga de moco. Generalmente es claro, un moco transparente, acuoso, ligero, digamos. Aunque a veces puede ser pegajoso, pero sigue siendo claro. Y bueno, esto puede implicar la nariz, los ojos, la garganta, como ya se lo mencionaba. Típicamente el carraspeo, estar... Pueden notar a alguien que está haciendo eso y si de costumbre está así, pues pueden decirle, oye, tú tienes alergia y seguramente lo tendrá. La congestión de la nariz es muy usual. Puede ser aguda o puede ser más crónica. Típicamente las personas se congestionan, empiezan a estornudar y cuando se van a la cama, pues tienen mayor congestión en su nariz. Esta puede estar o no acompañada en la noche con el moco. Aquí es muy claro que no aparece fiebre, no hay malestar general, no duelen los huesos y es como podemos diferenciarlo como cuando hay un virus. Cuando hay un virus nos duele la cabeza, nos duelen las articulaciones, la cintura. Y en este caso solamente los síntomas en nariz, en garganta y tal vez en los ojos y a veces en los oídos. Hay quienes empiezan a rasconearse los oídos desesperadamente. Puede haber una carraspera, como les comentaba, que puede o no producir saliva o moco, puede liberarlo. Hay quienes dicen, no lo puedo despegar, siento un polvo en mi garganta. Y así es como lo vamos sintiendo, ¿no? Puede haber el carraspeo que venga desde muy profundo, porque a veces se puede involucrar, incluyendo hasta la zona bronquial. Entonces, es muy irritativa. ¿Cambiamos? ¿Por qué aparece la rinitis alérgica? Bueno, existen los llamados alergenos. Los alergenos son todas las sustancias que son capaces de producirnos una alergia. Es decir, puede ser desde ácaros en el polvo, pólenes de plantas o pastos, puede haber como eucalipto, pino, mezquite, el sauce, pastos de los que crecen a veces en la época de lluvia. Nuestro polvo casero es muy común que exista en los baños, el moho que existe ahí, la lama que dicen muchas personas, puede existirlo. Y también puede haber reacciones con algunos productos químicos. Personas que manejan muchos productos químicos, pues puede estarles dando esta sensación. Es muy común que digamos a alguien, es que soy alérgico al frío. Bueno, como tal no se considera una alergia, es una congestión o una reactividad al frío, pero esa no existe. Debe de entrar entonces un producto que entre típicamente a través de la nariz o la garganta. Podemos dividirlas, las alergias, de varias maneras. Una de ellas es la duración o qué tan fuerte, qué tan intenso nos da.
existe la división en la duración cuando tiene menos de 4 días a la semana o cuando existe 4 semanas o menos de manera consecutiva, pero se retira, se quita. Porque otras veces puede ser perenne o persistente. Esto quiere decir que los síntomas duran más de esas 4 semanas o de plano son todo el año. Esto dependerá el lugar donde estemos. Por eso van a encontrar que algunas personas dicen, oye, estaba viviendo en Michoacán, me fui a la Ciudad de México y se me bajaron mis alergias. O al revés, dice, yo habitaba en Ciudad de México y cambié a Puebla y se mejoraron las alergias o se empeoraron. Por eso tiene mucho que ver dónde estemos, en qué parte del país estemos, porque se pueden compartir muchos pólenes o muchos contaminantes. Es decir, puede existir la zona centro, la zona bajío, la zona occidente, este o noreste o noroeste o la parte sureste, que es más o menos como se dividen, porque son zonas que comparten los pólenes que se están generando. Y además tiene que ver mucho la contaminación que exista porque es un irritante adicional. Continuamos. Y entonces, de acuerdo a qué tan intenso esté el cuadro, podemos decir que una rinitis leve es cuando no presenta alteraciones en el sueño, en el deterioro de cada trabajo que desarrollamos, en los deportes o en una actividad en que estemos divirtiéndonos. Puede también alterar seriamente, si es en los niños o en los jóvenes, la actividad escolar o en las personas que ya están trabajando. Si tenemos varias de estas molestias, entonces podemos decir que se tiene de 1 a 3 síntomas si es de manera moderada. Si existe un síntoma o varios, pero son muy leves, pues la dejamos como leve. Entonces hay leve, moderada y severa, o puede llevarse a veces grave porque al paciente le altera toda su vida, le altera su sueño, le altera su actividad del ocio, la actividad escolar, estudio y el trabajo. Entonces, cuando altera las 24 horas, pues es un estado muy, muy crítico. Podemos no verlo así, pero las personas que lo están viviendo sí lo viven como algo muy delicado, muy grave. ¿Qué complicaciones pueden existir además de los síntomas que ya dijimos? Bueno, puede surgir sinusitis, que es una inflamación e infección de los senos paranasales, los huecos que tenemos en la frente, que tenemos en la zona de las mejillas, que son los maxilares. Podemos tener además una inflamación tan severa que pueda estarles dando sangrado en la nariz. En los niños es muy común. En los niños es común que lo traigan a uno a consulta porque le está sangrando la nariz. Y el fondo del problema es que siempre están teniendo una inflamación y los vasos sanguíneos han estado apareciendo como nuevos en la nariz, es decir, vasos sanguíneos muy superficiales en que se rompen a la menor provocación, como veíamos al inicio por la sequedad, por el clima. La contaminación puede sangrar muy fácil. Otra cosa muy común es que crezcan los cornetes. Los cornetes están dentro de la nariz. Son estructuras que tenemos ahí que son esponjosas. Tienden a abrirse y a cerrar y son los que nos regulan la temperatura y la cantidad de aire que estamos tomando. Estos cornetes típicamente hacen que nos congestionemos de un lado, luego al rato cambia hacia el otro lado. A veces los dos, cuando estamos dormidos sobre nuestro lado izquierdo, se nos congestiona, se obstruye el lado izquierdo, nos cambiamos de posición y entonces se destapa ese lado y ahora el lado derecho es el que se nos congestiona. Esos son los cornetes. También los pueden identificar que son los que se congestionan o crecen cuando tenemos una gripa, cuando nos estamos enfermando de un cuadro gripal.
pero en pacientes con alergia siempre están molestándoles esos cornetes y llega el punto en que solamente con una cirugía lo podemos resolver. La sensación de taponamiento nocturno pues puede darse solamente a esa hora o puede ser en las 24 horas, lo cual nos hace saber, bueno, que va avanzando. Generalmente las alergias empiezan poco a poco y a lo largo de los años van avanzando y entonces ya se quedan permanentes todos los días, las 24 horas. Esto nos conlleva que no podamos entonces, decíamos, dormir. El paciente tiene un sueño ligero, está con una somnolencia en el día y en la noche no pueden dormir, se están sentando continuamente y bueno, nos lleva a tener dolores de cabeza. Las partes o estructuras de nuestra nariz y nuestros senos paranasales son pequeñitos y contactan cuando hay esta inflamación por la rinitis alérgica. ¿Qué pasa? Empieza a darnos dolor de cabeza típicamente en la nariz, en la frente, en los ojos, y cuando empieza a crecer o aumentar, el dolor de cabeza se expande y entonces son personas que se la pasan cansadas, malhumoradas. Parece un tema siempre de broma, pero es cierto. La verdad es que las personas con rinitis alérgicas tienden a estar malhumoradas, pero es porque no oxigenan bien por la noche, porque no descansan, entonces no tienen un buen humor. En general es típico eso. Cambiamos, Jorge, por favor. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, una parte lo hacemos clínico, es decir, con todo esto que les he estado platicando, que nos dice el paciente, estoy congestionado, me estoy quedando tapado de la nariz en ratos un lado el otro, el moco claro, los estornudos sobre todo de predominio matutino, el ver al paciente que se está rascando, que está haciendo el llamado saludo alérgico, que cada quien hace de una manera diferente, pero podemos estarlo observando y a la hora que le preguntamos, pues nos dice que sí. Y cuando lo revisamos, encontramos a la nariz en el interior pálida, en lugar de un rojo. La nariz debe tener un color rojo intenso, porque tiene muchos vasos sanguíneos. Típicamente en una persona alérgica, la nariz la vemos de color rosa pálido o a veces hasta blanco. Eso ya podemos asegurar que alguien tiene una rinitis crónica. Y la otra forma que tenemos de poder hacer un diagnóstico de una rinitis alérgica es haciéndola las pruebas con los piquetitos que pueden hacerse con lancetas o con agujas en los brazos o típicamente en la espalda. Estas pruebas se hacen inyectando cada cosa que estamos probando. Es decir, no con un piquete ya supimos a qué fue alérgico. Si yo pruebo para el pino, tengo entonces que poner un piquetito de un concentrado que viene para pino. Otro para cualquier polen que estemos probando, para los polvos, perros, gatos, plumas de ave, en fin, es lo que se coloca en el brazo o en la espalda de la persona y de 10 a 15 minutos se toma una lectura. Y entonces esta nos dará un crecimiento de una roncha que se mide en milímetros y entonces podemos ver a qué es alérgico esa persona. Existe otra forma de hacerlo, que es tomar una muestra de sangre y se manda al laboratorio. Desgraciadamente no tenemos esa tecnología para hacerlo, los laboratorios están dedicados en Estados Unidos, hay que mandarlos por paquetería y ya sabrán el lío que es mandar concentrados de sangre. Aunque también es muy preciso, pero también, por otra parte, económicamente, pues no es nada económico. Pero son las formas que hay para poder hacer un diagnóstico. Cuando empezamos a entrar al tratamiento farmacológico o con medicamentos, existe un armamentario que nos dispone los típicos antihistamínicos, como lo que ya saben, la clorfenamina, que esa es de los más atrasados o más viejos. Sigue siendo muy efectiva como lo fue siempre.
Simplemente lo que pasa es que nos da sueño y entonces no es tan usual o podemos usarla por la noche. Pero ahí van a encontrar levocetirizina, loratadinas, en fin, existen unos 5 o 6 medicamentos que se pueden hacer, pero escogemos uno u otro. A veces no funciona uno y tenemos que cambiar a otro. Podemos usar otros que se llaman antileucotrienos o algunas cortisonas, aunque estas últimas con mucho cuidado y por breve tiempo. Es decir, lo que quiero decirles es, tenemos que hacer amalgama a veces de varios medicamentos para que pueda funcionar. Y a veces de estar funcionando a los 3, 4 meses deja de hacerlo y tenemos que cambiar a otro. Existen las cortisonas nasales. Otra vez, las antiguas nos daban problema porque nos hacían daño y nos causaban aumento de la glucosa o nos puede dar problemas en personas diabéticas. Los corticoides que se utilizan en la actualidad pueden ayudarnos. Y podemos hacer entonces medicamentos tomados, medicamentos puestos en la nariz y así nos puede dar un mejor resultado. ¿Qué pasa además? Podemos hacer lavados nasales. ¿Cuándo están indicados los lavados nasales? Cuando estén presentando un moco pegajoso, espeso y que quieran lavar. Las personas que vivimos además en las grandes ciudades están muy contaminadas y esto nos está dejando depósitos contaminantes en el interior de la nariz y nos puede servir los lavados nasales. Yo les sugeriría que puedan hacerlo con estas soluciones que hay de agua de mar o con soluciones caseras, soluciones salinas, la solución o suero salino con una jeringuita sin aguja. Es mejor que se inclinen, que hagan esto, que se pongan la barbilla hacia el pecho y entonces venga el disparo. Esto va a hacer que lo que laven en la nariz pueda caer hacia el lavabo o la parte de adelante y no estársela tragando, deglutiendo. Pero es bueno hacerla por lo menos una buena parte en la noche y en esta época. ¿Por qué? Porque tenemos mucha contaminación y tenemos mucha sequedad, entonces nos pueden ayudar. Aquí sí, si vamos a poner un medicamento en spray que nos han indicado, hay que hacer primero el lavado y después el medicamento. Y no al revés, porque si no vamos a lavar el medicamento y este se va a caer. Aquí puse una lámina que dice tratamiento ambiental. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Tenemos que luchar contra los pólenes. Entonces, tenemos que mantener nuestras puertas cerradas, evitar el contacto. Si yo soy alérgico a los pinos y me voy al bosque, seguramente me voy a poner mal. Entonces, pues tengo que evitarlo en lo posible. Si soy alérgico a los ácaros del polvo o el polvo fino casero, bueno, habrá que auxiliarlos con alguien que haga el aseo, que aspire las cortinas, evitar los peluches, evitar los cojines, evitar tener mucho tiempo la cama con la misma, el mismo cobertor o la misma cubierta. Hay que estarla cambiando. Esto para estar luchando contra el polvo, porque lo vamos a encontrar en las oficinas, lo vamos a encontrar en casa. Entonces, cada rinconcito hay que mantenerlo. Si es la persona la que tiene que hacer el aseo y no hay otra forma, bueno, hay que usar un cubrebocas, sobre todo estos que se pusieron de moda de los N95 para que no entre tanta partícula, porque si no, pues vamos a estar en contacto con el alergeno. Y vamos a hacer en lo posible el evitar los animales domésticos cuando aplique, ¿no? Aquí sucede que a veces nos traen y dicen, oye, es que debo ser alérgico, dígale que el perro es el que está mal. Pues no sé, esto sucede hasta que hacemos una prueba, porque a veces quieren sacar al perro y no es el culpable. Muy característicamente les comento aquí, las alergias a los gatos son muy fáciles de detectar. Alguien que llega a la casa de una amistad y tiene gato, va a empezar a estornudar de inmediato y los ojos generalmente les van a empezar a llorar, van a empezar a darles comezón. Entonces, si ya hicieron la prueba,
Si ya se les detectó a qué es, pues ahora sí que es aguantar la alergia o aguantar al compañerito del animal. Es muy difícil tratarlo porque alguien que desarrolla alergia, en especial los niños, y tienen una alergia a la mascota y retirarse de ello, pues muy difícil. Es difícil de que pase a otra familia, ¿no? Cambiamos, por favor. Por último, quiero señalarles cuáles son los datos o factores que nos propician el que podamos tener una rinitis alérgica. Bueno, existen aquí la herencia. Si papá o mamá son alérgicos, por lo menos la mitad de los hijos van a tener esa alergia. Y si ambos, mamá o papá, tienen la rinitis alérgica, es muy fácil que el niño vaya a heredar este factor. No a lo mismo. Si el niño fue alérgico al eucalipto, no quiere decir que el papá también lo fue a ese eucalipto. Puede simplemente desarrollar la sensibilidad. Es más propenso a desarrollarlo. Los factores ambientales, es decir, en las grandes ciudades con los contaminantes nos volvemos mucho más sensibles. En las ciudades y los países con mayor industrialización, las alergias son mucho más importantes. En Europa, por ejemplo, son mucho más frecuentes que en nuestro país. En Estados Unidos hay más personas alérgicas que con nosotros todavía. ¿Por qué? Porque están más en contacto con irritantes, con químicos y con productos en el medio ambiente que son propicios a esto. Se ha desarrollado también alguna sensibilización con los alimentos. En las etapas infantiles, los productos que vienen procesados nos vuelven más sensibles. Y así se puede estar disparando, ¿no? Entonces, en las partes europeas llegan al 24-25% de personas a nivel global que tienen este padecimiento. Muy bien, por mi parte, darles las gracias y quedo a sus órdenes si hay alguna pregunta que contestar o algún comentario, por favor. Muchas gracias, José Manuel. La verdad es que creo que fue muy claro. Prácticamente nos diste todo el panorama y el cuadro de lo que es una rinitis. Sin embargo, bueno, siempre hay preguntas que muchas de ellas, por lo que he Sí. estado revisando, pues son, creo yo, de pacientes que tienen rinitis, ¿no? Entonces, pues voy a empezar a comentarlas contigo y bueno, pues ya nos ayudarás con tus comentarios. Muchas gracias. Pues la primera, a ver, es, ¿la ceniza del popo puede provocarme rinitis que antes no tenía, ya como adulto? Sí, aquí nos va a sensibilizar porque traemos productos francamente irritantes en la nariz, en la garganta. Y yo no tenía alergia alguna, pero me está sensibilizando. Está haciendo que después de yo estar con esa ceniza que estoy aspirando, al otro día o unas horas después empiezo a respirar otro producto que sí es propiamente alergénico y entonces se dispara la alergia. Y sí, sí es un factor, como lo acabamos de ver en la última lámina, en que nos está condicionando el que podamos desarrollar una o varias alergias. A veces empieza con una y termina uno con 4 o 5. Sí, es un Ok. factor muy irritante y con propensión a desarrollar rinitis alérgica. En estos casos, doctor, ahondando un poco más, en estos casos, por ejemplo, es de vital importancia también hacer los estudios contra las alergias, o ya también iría más dirigido el diagnóstico por este antecedente que nos dicen de la ceniza del popo, por ejemplo. Yo creo que hay que hacer primero la diferenciación en lo que decíamos. Si nuestros síntomas son leves, se puede dar tratamiento
sencillo o simple, lavados nasales y un tratamiento sí, con su médico. Como tal, yo no diría, no sé si él lo entendía así, no existe una alergia a la ceniza del popo, simplemente esta nos está originando otra. Hay que dejar las pruebas y los tratamientos alergológicos, que es la inmunoterapia, para pacientes que tienen todo el tiempo y que todo el año están mal. Exacto, sí, así era la pregunta. Y otra que nos hacen por aquí es, mi hijo durante su infancia siempre tuvo alergias, tuvo tratamientos y aparentemente a lo largo de los años o al paso de los años dejó de tenerlas. Hoy ya no toma tratamiento, pero eso es posible, o sea, o en un futuro pudiera volver a adquirirlas. Sí, sí, es posible que puedan cambiar. Típicamente tienen en la niñez un cuadro y como veíamos, a la adolescencia puede desaparecer o después, más tardío. Una es por el cambio hormonal, otra puede ser porque hayamos cambiado en la zona o ciudad o población donde estamos viviendo. Y la verdad es que otra vez no lo explicamos, simplemente sucede. Yo diría que no se quita, se baja la respuesta que está dando y puede volver a desarrollarse. ¿Cuándo? Cuando esté expuesto a irritantes, como dijimos lo del popo, cuando estemos con alguna enfermedad. Ahora que tuvimos el COVID, se dio mucho en personas que estaban ya tranquilas, que se les había quitado o se había apagado esa alergia, volvió a despertar la alergia. Hace una especie de hibernación, está apagada, calladita y ha surgido. Puede surgir después de cualquier cuadro viral, cualquier virus, pero muy especialmente con el virus de el COVID, empieza otra vez y se despierta, ¿sí? Pero la verdad es que a veces no sabemos por qué se quitó y por qué regresa, pero siempre están guardaditos allí. Revisamos a estas personas que dicen, tuve alergia y se me controló, la revisamos y sigue estando su nariz pálida en el interior. Sí puede resurgir en cualquier momento otra vez. Es no hacer confianza a eso, ¿no? De acuerdo, queda latente ahí también. Queda latente totalmente, así es. Gracias, doctor. Mencionaba, de hecho, en la plática que estar también en diferentes lugares, hablando de estados, entidades, países y demás, pues también se presenta de manera diferente, ¿no? La pregunta en Sí. específico que hacen aquí es, ¿estar a la altura del mar puede hacerte menos propenso a tener rinitis? Eh, sí, perdón, A nivel del mar. a nivel del mar. No, no es que sea menos propenso, porque puede existir vegetación en la que sea alérgico y esa persona pues, es sensible a eso. Depende mucho sobre todo qué vegetación encuentren en la zona. Pero todos tratamos o tendemos a sentirnos mejor en el mar. Y no es por la cervecita, pero sí interviene la humedad y el que tenemos menos dificultad para respirar. Recordemos que tenemos un nivel de glóbulos rojos y eso nos da una mejor oxigenación, mayor facilidad y la humedad del aire nos hace sentir una respiración más fácil, más cómoda, más confortable que cuando estamos a mayor altura o en un ambiente muy seco. También en las zonas desérticas se siente dificultad para respirar o se siente una mayor congestión. Esa era la explicación y no tanto que sea más o menos alérgico. Ok. Una que es muy buena y siempre preguntan, ¿por qué en la noche se presentan más algunos síntomas, como por ejemplo el estornudo y la tos? Sucede que se estanca un poquito más las secreciones y vienen cargadas ahí de los alergenos que nos dan y nos producen mayor irritación. Por otra parte, les explicaba un poco durante la charla que los cornetes se congestionan más, toda nuestra nariz se tiende a congestionar más y nos vuelve más reactivos. Ahora, sucede más también cuando la persona tiene
alergia al polvo, a los ácaros del polvo, porque están en nuestras almohadas y sabemos que ahí se conservan un poco más. Entonces, hay que estar cambiando, por eso lo que son las almohadas o las cubiertas de las almohadas, las llamadas fundas, porque nos da más esa sintomatología. Pero simplemente el ponernos horizontales se congestiona más la nariz y produce un poco más de secreción y bueno, se viene un poco más de síntomas. Típicamente aparecen más sobre todo por las mañanas. Por las mañanas es cuando tenemos más esa molestia, aunque estemos acostumbrados. Muy bien. Aquí mencionan, en empresas siderúrgicas, metales, ¿qué cuidados debemos tomar? Bueno, ahí es todo un caso, las siderúrgicas, ahí el desprendimiento de partículas de metales pesados. Eh, yo diría, tienen que usar protección, ¿no? Deben de usar siempre sus elementos de protección, que son las mascarillas o máscaras, y lavarse cuando lleguen a casa o cuando salgan a trabajar, lavarse su nariz, hacer lavados nasales. Ahora, ahí más que en la nariz, ahí el problema es que se puedan ir a los pulmones porque ahí se depositan, ¿no? Los metales pesados, los polvos se depositan más en pulmón y ahí es mucho más difícil de sacarlos. En la nariz podemos atenderlo con un lavado nasal y ayudarnos, pero en la parte pulmonar no, ahí se quedan para siempre. Ok, muchas gracias, doctor. Algo en la alimentación que pueda hacer que haga una diferencia importante y provoque rinitis alérgica. Sí, perdón por el No, no, trabajo. adelante. Lo Um, acompaño. los alimentos, los conservadores. Generalmente los conservadores, todos los productos procesados contienen, o la gran mayoría contienen conservadores, y esos son los que van a disparar más el que tenga una alergia. El introducir en los niños pequeños alimentos complejos también puede producir alergias, muy fácil. Estos son, por ejemplo, el huevo, las fresas, eh, y las proteínas complejas como son los mariscos. Esos deben ser introducidos, todos esos alimentos, de manera tardía. Esto contradice algo que se usaba anteriormente. Eh, decían que después del primer mes había que darle a los niños su jugo y luego al otro mes había que darles fruta y se iba introduciendo, de manera que a los 7 meses ya estaban comiendo de todo, ¿no? Y se ha visto en los últimos 20 años que, por el contrario, hay que tratar de usar la leche materna nada más y prolongarla y dar más tardíamente los alimentos como estos que decía, las proteínas complejas como la yema del huevo o los mariscos. Y bueno, obvio también no darles a muy temprana edad alimentos con conservadores, hay que hacerlo lo más natural que podamos. Okay. Y un punto muy importante y trascendente es el uso de leche de vaca a temprana edad. Hay que tratar de darla a una edad más tardía, al año y medio, a los 2 años. Y estamos prácticamente casi todos en el esquema de tomar leche a edad muy temprana. No, no. La leche de la vaca nos sensibiliza bastante. Ese es muy buen punto. Es cierto. Sí, de acuerdo, de hecho, a mi hijo cuando nació recuerdo que el huevo no se lo prohibieron, bueno, pero se lo recomendaban hasta los 5 años. Su pediatra no se lo Sí, dejó comer hasta los 5 años. Pues sí, es cierto, eso es muy importante, la parte de la se ha alimentación. ido, se ha ido desplazando el tiempo en que se introducía, ¿no? Eran a Sí, veces, unos 6 meses, darle una probadita de yema de huevo y vamos dándole poquito a poco y ya le das su cucharita de yema. Y eso se ha visto que lo sensibiliza mucho, esas moléculas de proteína, hace que reaccionen bastante. ok. El evitar la atmósfera contaminada, pues sería
encantador, sería ideal. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias, doctor. El antihistamínico con, bueno, esta seguramente la pregunta un médico. ¿El antihistamínico con mejor respuesta es? Mm, Yo creo que no hay esa respuesta como tal. La verdad que tenemos que irlo probando, tenemos que irlo probando. No existe uno para que sirva para todos los pacientes o ni siquiera para la mayoría de los pacientes. Podemos usar fexofenadina, podemos usar levocetiricina, podemos usar levocetiricina. Yo diría, o al menos me da resultado cuando lo combinamos con los sprays nasales, que son Ok. cortisonas, y cuando se pueda con el Montelukast. Ahora hay pacientes muy sensibles al Montelukast que se llaman antileucotrienos. Ahí nos da más problemita porque hay pacientes en que les causa depresión. Entonces hay que medirle, no dárselo a un paciente con depresión. Pero creo que cuando lo combinamos es mejor. Pero yo les comentaba hace rato, a veces está sirviendo a un paciente, vamos poniendo la loratadina y de repente dice que ya no me funciona, ya no, me lo llevo tomando 3 años y va muy bien, pero ya no me sirve. Entonces hay que cambiarlo, hay que rotarlo por otro. Pero hay que Sí, indagar a veces un poquito a tientas, no tengo otra forma de decirlo, hay que probar con uno, no te funcionó, cambiamos al otro. Y de cuando en cuando empiece a dar menos resultado, cambiemos a un segundo o un tercero, y con el tiempo podemos regresar al primero y vuelve a funcionar. Pero no hay uno que pudiera estandarizarlo, no lo existe. muy bien, doctor. Muchas gracias. En su opinión, hoy hemos visto que las enfermedades respiratorias, bueno, no sé si por el tema COVID y traemos ese chip en la cabeza, pero en este año en particular, de diciembre a lo mejor, incluso hasta la fecha, hemos visto que las enfermedades en pacientes son más duraderas, ¿no? Tardan más incluso en mejorar. Eh, Rinitis o no rinitis, ¿no? En su opinión, ¿por qué cree usted que hoy se están haciendo así, tan largas estos padecimientos de enfermedades respiratorias? Bien, aquí lo que sucede es que te da un cuadro viral. Los cuadros virales típicamente, la mayoría duran 7, 8 días, pero pueden durar hasta 13 días. ¿Sí? Pero vamos enfocándonos en que dure lo típico, los 7, 8 días. Comentábamos hace rato que el virus puede despertar de esa latencia, de esa hibernación a la alergia. ¿A quiénes les dura más? Pues a quien tiene una alergia de fondo. Entonces, tenías una alergia dormidita, te llegó un virus, tuviste tu cuadro gripal con malestar general, escalofrío, temperatura, dolor de cabeza, estornudos, y luego empieza a descender y hacia los 7 días no se acaba, nos sigue produciendo moco, tos, estornudos, y se prolonga y puede llegarnos a veces a consulta con 3 o 4 semanas, pero es porque el paciente tenía un fondo alérgico y esos son los pacientes a los que les dura más. Ok. Sin embargo, otra vez, los cuadros en que, o personas más bien en que ya existió el COVID, los sensibilizó y hace que estos factores inflamatorios que veíamos por ahí como en la segunda, tercera lámina, es decir, se produzca histamina, leucotrienos, prostaglandinas, que son sustancias inflamatorias. Nos dejó esa propensión el virus a que podamos responder de una manera más reactiva y mucho más prolongada. Nos volvemos más sensibles a los cambios de temperatura y sí, pues dicen, yo no era así y ahora entro a cualquier sitio, oficina con aire acondicionado y me pongo mal. Sí se sensibiliza por eso, porque estos mastocitos o células que vienen cargadas con eh, partículas inflamatorias estallan más fácil, nos dejan sensibles los virus, modifican en mucho nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico. Si nos dejan ese trastorno, nos vuelven mucho más sensibles y sobre todo eso se prolongan más los cuadros. Ok.
Gracias, doctor. ¿La rinitis se controla o se cura? Ya lo había mencionado, pero... Yo creo que se controla en diferentes grados, pero siempre va a estar ahí guardadita. Sí, Puede aparecer de manera muy tardía, a pesar que puedan pasar 15, 20 años. sí. Entonces se Hace controla. poco, gracias, doctor. Hace un rato también hablaba de las mascotas, ¿no? Y hacen una pregunta aquí eh, sobre este tema, que me imagino que es un paciente que tiene rinitis, porque dice, oye, ¿por qué sucede? Comentaba el doctor que en la charla que puede ser por padres que lo heredan, pero mis padres no tienen alergias, ¿no? Ujú. ¿Qué spray uso? ¿Y qué tan recomendable también es operarse? Supongo que tiene alguna entidad de sinusitis o algo así, ¿no? Ujú. Sí, no necesariamente tienen que haber estado los papás, deseamos nada más aumenta la posibilidad de que lo tenga. Ahora, a veces si empieza uno a preguntar, no nomás con los papás, hay que preguntar a los abuelos, hay que preguntar con los primos, con los tíos, ¿sí? Pero no necesariamente tenemos que tener ese antecedente. ¿Qué lo propicia? Ya dijimos, la alimentación y el ambiente también. Nos puede sensibilizar para poder desarrollar una alergia. Hay una mayor propensión simplemente, eso en el factor alérgico, pero no es obligatorio que haya ese antecedente. Operarse o no operarse es, aquí no se opera la alergia, obviamente, lo que se opera son las secuelas que nos deja, como el crecimiento de los cornetes. Si tenemos los cornetes crecidos, hay un punto en que ya no lo vamos a bajar con medicamentos. Tiene que operarse para reducir el tamaño de los cornetes. No se quitan los cornetes, simplemente se reducen para que tengamos una vía aérea libre y pueda pasar el aire, porque podemos estar ya tan congestionados que no nos permite pasar el aire. En ese caso, por supuesto que sí. Hay varias técnicas en que se reduce el tamaño del cornete y nos deja respirar. Pero ojo, hay que seguir un tratamiento alergológico porque si no va a volver a surgir otra vez el crecimiento de esto. Ahora, si el problema es sinusitis, pues si es crónica, pues tiene que operarse también. Si es una sinusitis aguda o transitoria causada por un cuadro agudo de alergia o de infección, pues con medicación saldrá. Pero si es crónica, también va con cirugía. Ok. Este mismo paciente, doctor, y por último, le decía, hablaba de las mascotas, ¿no? En su primera pregunta que ya contestó. Y en una última dice, ¿en algún momento podré convivir con alguna mascota? Pues necesita no ser alérgica a esa mascota. Habrá que buscar la mascota adecuada. ¿Cómo puedes saberlo? Pues haciendo las pruebas. Básicamente se hace dentro de los sets que hace tanto los otorrinolaringólogos como los alergólogos. Siempre viene incluido perro, gato y plumas. Y plumas pues implica obviamente a todas las aves que tengan, ¿no? Eh, eh, Son de las más comunes los perros y los gatos, los que tenemos, y yo diría tienen que estar en un tratamiento, que aquí lo complejo es que los tratamientos, sobre todo cuando llevan inmunoterapia, que es decir, las famosas entrecomilladas vacunas, duran promedio de 2 a 3 años, son largas, son molestas y hay que ir con cuidado luego en probarlo en las mascotas, pero tendría que buscar. Si soy alérgico a los perros, pues seguramente lo más lógico es no voy a tener una mascota de perro, buscaré un gato, buscaré un ave. Y al revés, si soy alérgico a uno de estos otros, pues buscaré un perro. O Se va, algún otro, un Pero cobal. hay una solución para eso y eso es muy bueno. se va a tener Doctor que José comprar. Manuel, de verdad le agradezco muchísimo el tiempo, le agradezco muchísimo también las respuestas. La presentación, la verdad es que fue muy clara y le agradecemos también que haya sido aterrizada para todo público. Claro. Y bueno, no, a mí no me resta más que darle las gracias y que bueno, ojalá y no sea la primera, que haya más ocasiones en las que nos podamos ver con otros temas. José Manuel y Roberto, muchas gracias. Les decía, pues ese paciente se va a tener que comprar una pecera.
Correcto, sí. Sí, Y sí, bueno, sí. pues yo Hay la que verdad, buscar la mascota correcta. exacto, ¿no? Y yo la verdad pensaría que a mí me gustaría ser un paciente muy obediente de lo que escuché ahorita de José Manuel, y pues en el mar la vida es más sabrosa y habría que buscar una vacación rápido para aliviar la rinitis, ¿no? Muchas gracias, Sí, la verdad. ¿No? así Muchas gracias es. por esta recomendación, ¿no? Porque creo que es, sí, pues pasa que vas a la playa y te alivias de todo, ¿no? Sí, 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 sí. Hay menos presión atmosférica, Claro, podemos oxigenar mejor, tenemos humedad, hay calorcito húmedo, entonces le viene muy bien, sobre todo a las vías respiratorias le viene muy bien. Sí, pues, sí, claro, sin duda. pues nuevamente muchas gracias, José Manuel. Gracias, Roberto, por estar con nosotros hoy. A la Y orden. pues no me resta más que agradecer a todas las personas que nos acompañaron Ah, y nos gracias. vemos en la próxima edición. Recuerden, cada último miércoles de mes, 8 de la noche. Aquí nos vemos con otros temas. Si tienen sugerencias, estamos abiertos también. Cuídense. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Muy Bye. amables. Hasta luego, Gracias. doctor Williams. Elías. Gracias por acompañarnos al chat médico Prevem. Te recordamos que este se realiza de enero a noviembre, el último miércoles de cada mes, por las plataformas Zoom y Facebook Live. Los esperamos en la próxima edición del chat médico Prevem.